de la vida y la muerte. Sabiduría del budismo tibetano. Con Salvador Cornejo. Capítulo 13. Ayuda espiritual para los moribundos. Llegué a Occidente por primera vez a principios de los años 60 y algo que me trastornó profundamente y sigue trastornándome es la casi completa ausencia de ayuda espiritual a los moribundos que existe en la cultura moderna. En Tíbet, como ya he explicado, todo el mundo tenía algún conocimiento de las verdades más elevadas del budismo y alguna relación con un maestro. Nadie moría sin ser atendido por la comunidad tanto en lo superficial como en lo profundo. A la hora de morir, ¿no tenemos todos derecho a que no solo nuestro cuerpo sea tratado con respeto, sino también, acaso más importante aún, nuestro espíritu? Junto a la cabecera del moribundo. Mi maestro Dujong Rinpoche solía decir que ayudar a un moribundo es como tender la mano a alguien que está a punto de caerse para sostenerlo. Dar esperanza y encontrar perdón. Encontrar una práctica espiritual. Hemos de ser ingeniosos e inventivos en nuestra manera de ayudar en este momento crucial, pues mucho depende de ello. Toda la atmósfera que envuelve la muerte puede transformarse si la persona encuentra una práctica que pueda hacer de todo ello corazón antes de morir y cuando muera. La práctica esencial de Pogwa. La más valiosa y poderosa de las prácticas que he encontrado en la asistencia a moribundos y que he visto emprender con entusiasmo a un número asombroso de personas es una práctica de la transición tibetana llamada Pogwa, que significa la transferencia de la conciencia. Quiero subrayar que se trata de una práctica que cualquiera puede hacer. Es sencilla, pero no por ello deja de ser un ejercicio más esencial que podemos practicar para prepararnos para nuestra propia muerte, y es la práctica principal que enseño a mis alumnos para que ayuden a sus amigos y familiares en trance de muerte y a sus seres queridos que ya han muerto. Utilizar la práctica esencial de Pogwa para ayudar a los moribundos. Dedicar nuestra muerte. Oh, hijo o hija de una familia iluminada, aquello que se llama muerte ha llegado ya, de manera que adopta esta actitud. He llegado al momento de la muerte, así que ahora, por medio de esta muerte, adoptaré solo la actitud del estado mental iluminado, afecto amoroso y compasión, y alcanzaré la iluminación, perfecta por el bien de todos los seres conscientes, tan iluminados como el espacio. Capítulo 14. Prácticas para morir. Todos mis maestros daban el siguiente consejo, pues es la esencia de lo que es necesario cuando se va a morir. Permanece libre de apego y aversión, mantén la mente pura y une tu mente con Buda. El momento de la muerte. Es terriblemente difícil no llorar cuando estamos junto al lecho de muerte de un ser querido. Mi consejo a toda persona es que haga todo lo posible por resolver el afecto y la aflicción con la persona moribunda antes que llegue la muerte. Lloren juntos, expresen su cariño y despídanse, pero intenten terminar ese proceso antes que llegue el instante real de la muerte. A ser posible, es mejor que amigos y parientes no manifiesten un excesivo pesar en el instante mismo de la muerte, porque en esos momentos la conciencia del moribundo es excepcionalmente vulnerable. El libro tibetano de los muertos dice de la persona que se muere siente los sollozos y las lágrimas derramadas junto a su cabecera como si fueran truenos y granizos. Entrar en la conciencia clara. Para una persona que ha reconocido la naturaleza de la mente y la ha estabilizado en su práctica, eso significa reposar en el estado de Rigpa. Si no tiene usted esa
estabilidad. Recuerde en lo más íntimo del corazón la esencia de la enseñanza de su maestro, especialmente las instrucciones más esenciales para el momento de la muerte. Téngalas en su mente y su corazón. Piense en su maestro y fusione su mente con la de él, que sean una sola mente en el momento de morir. Las instrucciones para morir. En el momento de la muerte, el maestro nos vuelve a presentar la verdad esencial de las enseñanzas en el espejo de la naturaleza de la mente y nos señala directamente el corazón de nuestra práctica. Si el maestro no está presente, conviene que haya amigos espirituales que tengan una buena conexión kármica con nosotros para ayudarnos a recordar. Si el maestro o la maestra está presente junto al lecho de muerte, lo que hace entonces en nuestra tradición se desarrolla de la siguiente manera. Primero, pronuncia unas palabras como «oh, hijo o hija» de una familia iluminada, escucha sin distracción, y a continuación nos guía por las diversas fases del proceso de disolución, una por una. Las prácticas para morir. Hay 3 prácticas esenciales para morir. La mejor, reposar en la naturaleza de la mente o evocar la esencia del corazón de nuestra práctica. En segundo lugar, la práctica de Powa, la transferencia de la conciencia. Por último, confiarse al poder de la oración, la devoción, la aspiración y las bendiciones de los seres iluminados. Bueno, Salvador. Buenas tardes, Roberto Carlos. Pues hoy tenemos un nuevo episodio de la sección de la vida y la muerte, sabiduría del budismo tibetano, del libro Sogyal Rinpoche. Tenemos 2 capítulos que son sorprendentes, ¿no? Fíjate el nombre del capítulo, Prácticas para morir. Uh-huh. Es decir, hay todo un método y una metodología en el conocimiento budista para cuando llegue ese momento tan importante del tránsito, que para nada tenemos que tenerle miedo. Pues hay una serie de consejos muy útiles y muy sabios que una persona puede tener en cuenta, ¿no? Para empezar, podemos empezar diciendo ayuda espiritual a los moribundos, ¿no? Voy a volver a leer este primer capítulo, lo que he leído para retomar un poquito. Dice: llegué a Occidente por primera vez a principios de los años 60 y algo me trastornó profundamente y sigue trastornándome. Es la casi completa ausencia de ayuda espiritual a los moribundos que existe en nuestra cultura moderna. Pues bueno, como la muerte es un momento tan decisivo y tan importante, porque desde el punto de vista de las corrientes espirituales la vida continúa después de la muerte, ¿no? Pues ese momento es un momento de poder. Y como momento de poder, si sabemos utilizarlo, hay como una gran oportunidad para alcanzar la liberación o la iluminación, según el budismo, ¿no? Pero, ¿qué nos afecta? Pues digamos que en nuestra cultura, el cómo se trata a las personas en los hospitales, cómo cuando llega ese momento, pues no hay mucho conocimiento, ¿no? Y aquí Sogyal hace referencia a esto, ¿no? En donde cómo se trataban a los moribundos en Tíbet, en donde casi todo el pueblo asistía, casi todo el pueblo lo tenía muy en cuenta, tenía un gran y profundo respeto hacia el cuerpo, que en Tíbet se suele dejar 3 días sin tocarlo, porque consideran que todavía hay una conexión entre el alma y el cuerpo. Y aquí, pues bueno, los tratos son distintos, ¿no? Cuando una persona se va a morir, pues intentan, le dan muchos medicamentos, le ponen muchos aparatos, cuando evidentemente ya no se puede hacer nada. Casi el consejo que da Sogyal Rinpoche es que lo dejemos tranquilo, que creemos una atmósfera importante, ¿no? Y que la persona reciba todo lo que necesita para que cuando llegue su hora se vaya en paz y con la máxima ayuda posible, ¿no? Sí, es muy curioso que nos habla aquí en este capítulo de prácticas para morir, nos habla del momento de la muerte. Se nos dicen previamente que en el momento de la muerte hay 2 cosas que cuentan: lo que hayamos hecho en la vida y el estado mental en que nos hallemos entonces. Nos dice que recordemos que todos los hábitos y tendencias almacenados en el terreno de nuestra mente ordinaria permanecen latentes, susceptibles de ser activados por cualquier influencia. Sabemos bien que solo hace falta la menor provocación para que nuestras reacciones instintivas habituales salgan a la superficie. Nos dice también que por consiguiente nuestro estado mental en el momento de la muerte tiene una enorme importancia. Si morimos con una actitud mental positiva, podemos mejorar nuestra
próxima encarnación, a pesar del karma negativo, nos dicen. Si por el contrario estamos alterados y angustiados, eso puede tener un efecto perjudicial, aunque hayamos utilizado bien la vida. Esto quiere decir que el último pensamiento y emoción que tenemos justo antes de morir ejerce un poderosísimo efecto determinante sobre nuestro futuro inmediato. Evidentemente, por eso es la asistencia a los moribundos. Es porque cuando hablábamos de los bardos, los 4 bardos, ¿no? Teníamos el bardo natural de la vida, que todos los años de vida, que es un tiempo que tenemos para prepararnos, para desarrollarnos, para crecer. Pero el bardo natural de la muerte, es un momento que llega y cuando llega se produce muy rápido, ¿no? Se disuelven los sentidos y aparecemos, digamos, en el otro lado del velo. Y en ese momento de tránsito, cuando los sentidos se disuelven, lo que ocurre en la mente, el estado mental, digamos, determina mucho lo que ocurre después. Entonces, la asistencia a los moribundos va orientada para poder facilitar y ayudar al moribundo a hacer ese tránsito que sea lo más inspirador, lo más alegre y lo más positivo posible. Porque además de tener una muerte más agradable y mejor, pues tiene muchas posibilidades de tener un buen comienzo en lo que continúa, ¿no? Y mira qué curioso que nos dicen, aquí nos hablan del respeto a los familiares. Nos dicen, en este preciso momento de la muerte, dice: como ya he dicho, es esencial que la atmósfera que nos rodea en el momento de la muerte sea lo más pacífica posible. Los maestros tibetanos, por lo tanto, aconsejan que los parientes y amigos afligidos no estén presentes junto al lecho del moribundo, para evitar que provoquen emociones perturbadoras en el momento de la muerte. Los empleados de los hospicios me han contado que a veces los moribundos solicitan que sus familiares más íntimos no vayan a visitarlos en el momento mismo de la muerte, porque temen que estos les provoquen sentimientos dolorosos y un intenso apego. Con frecuencia a los familiares les resulta muy difícil comprender esto y pueden llegar a creer que el moribundo ya no les quiere. Sin embargo, deberían tener en cuenta que la mera presencia de personas amadas puede provocar un intenso sentimiento de apego en el moribundo, con lo que le resulta más difícil que nunca liberarse. Claro, aquí deja la evidencia de ese proceso, la importancia que tiene ese proceso en la cultura tibetana, ¿verdad? Claro, la importancia viene de esa falta de comprensión sobre qué ocurre en la muerte. Por ejemplo, los familiares suelen, cuando alguien va a morir, ¿no?, suelen llorar mucho, hace mucho, a veces drama, ¿no? Lloran, no sé, mucho, y es necesario, quizás que sea importante llorar, pero antes de que se produzca el momento de la muerte. Pienso que tiene que existir la comunicación, que tiene que haber el perdón, si quedan cuentas pendientes, hay que despedirse, ¿no? Pero antes de llegar a la muerte, el moribundo, el que se va a partir, necesita la tranquilidad de haber dejado resuelto todos los asuntos materiales, a quién va a dejar la herencia, todos los conflictos posibles con los familiares, cualquier cosa que quede pendiente con esta vida, ya sea material, de relaciones humanas, debe de quedar cerrado. Y en ese sentido la persona debe de prepararse para su tránsito, lo más en paz posible. Y los familiares pues tienen mucho que aportar en este sentido también. Los familiares también tienen que despedirse y tienen que respetar ese proceso, tienen que comprenderlo y ayudar a crear esa atmósfera de aceptación, de comprensión y de asistencia y ayuda, no lo opuesto. Es decir, cuando la persona tiene que partir, ya que no podemos evitarlo y que es una ley natural de esta vida, cuanto más preparado esté el moribundo para partir y sus familiares para aceptar y ayudar de una forma positiva, pues mejor y más le ayudan a la persona que va a partir, ¿no? Y por eso... Sí, que no quería comentar. Bueno, repetido una cosa que hemos dicho, dice: en el momento de la muerte hay 2 cosas que cuentan: lo que hayamos hecho en la vida y el estado mental en que nos hallemos entonces. Aunque hayamos acumulado mucho karma negativo, si realmente somos capaces de efectuar un cambio de corazón en el momento de la muerte, podemos influir decisivamente en nuestro futuro y transformar nuestro karma, pues el momento de la muerte es una oportunidad excepcionalmente poderosa para purificar el karma. Pues, y una cosa que te quería comentar, antes de que nos leyeras este fragmento, era de cómo existen los maestros o los que realizan la práctica, como prácticamente dedicar su vida a ello, a esta práctica espiritual, ¿no? Y esta preparación también para este paso, este proceso de renacimiento tras el estado de muerte de los y pasar por bardos.
Pero también hay, y nos lo comentan en el libro, estas personas, también tibetanos de allí, pero que son, digamos, los que no tienen tan dedicada su vida a la práctica espiritual. Perdona. Entonces voy a leer un fragmento que nos dice así. Dice: los tibetanos corrientes, con responsabilidades familiares y laborales, no pueden consagrar la vida al estudio y en la práctica, pero tienen una fe y una confianza enormes en las enseñanzas. Cuando tienen los hijos ya crecidos y se acercan al fin de su vida, lo que en Occidente llamaríamos la edad de jubilación, los tibetanos suelen emprender una peregrinación o buscan maestros y se concentran en la práctica espiritual, y es frecuente que empiecen a entrenarse en Powa a fin de prepararse para la muerte. En las enseñanzas, Powa suele presentarse como un método para alcanzar la iluminación sin toda una vida de experiencia en la práctica de la meditación. Efectivamente, habla, claro, en Tíbet, tanto en Tíbet como en cualquier cultura, están los que desde el principio se centran, ¿no?, en el desarrollo espiritual y se entregan completamente a ello, dedicando todo su tiempo y sus esfuerzos, como son los maestros, ¿no?, tibetanos. Y luego están las personas normales que tienen su familia, su hijo, pues que no tienen tanto tiempo para esa práctica, aunque siempre mantienen un hilo, ¿no?, en contacto, y luego cuando se jubilan, digamos, pues ya se entregan un poquito más a las enseñanzas. Pero hace mención, aunque a una persona no haya practicado tanto en un camino espiritual, si sabe aprovechar la muerte y adecuadamente, puede dar una gran evolución, ¿no? Por lo tanto, es un momento de poder y un momento de gran oportunidad para la liberación, ¿no? Y repito, aquí no tenemos que llegar a ese momento de la muerte con miedo, ¿no?, sino como una gran oportunidad. También quería mencionar, recuerdo haber leído, ¿no?, de cómo un médico quería ayudarle a un paciente que tenía mucho miedo, ¿no?, a ese juicio final, y le decía: oye, ¿tú crees que Dios me perdonará? Y él le decía: perdonar es divino y errar es humano. Y le venía a decir que en realidad quien tenía que perdonarse era él a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y esto es un dato muy importante, porque mucha gente llega en ese momento del tránsito y tienen miedo, y muchas veces por falsas creencias. Muchos se llegan a ese momento con sentimientos de culpa por lo que hicieron o no hicieron en la vida, ¿no? Cuando realmente en ese momento lo que necesitamos es perdonarnos, sanar y creer en ese perdón, ¿no? Donde si alguno ha practicado algún camino espiritual, la oración, la autocompasión y la aceptación son muy importantes. Uh-huh. Hay un momento en que nos hablan de la gracia de la oración en el momento de la muerte, claro. Nos dicen, leo un fragmento que nos dice: rece para que todos sus actos negativos en esta vida y otras vidas puedan quedar purificados y pueda usted morir conscientemente y en paz, obtener un buen renacimiento y en último término alcanzar la liberación. Formule el deseo intenso y concentrado de renacer en un reino puro o como ser humano, pero con el fin de proteger, cuidar y ayudar a los demás. En la tradición tibetana se dice que morir con este amor y esta tierna compasión en el corazón hasta el último aliento es otra forma de Powa y le valdrá al menos para obtener otro precioso cuerpo humano. Si te fijas, nos hablan de esa oración, formulando un deseo intenso concentrado de renacer en un reino puro o como un ser humano con el fin de proteger, de cuidar y ayudar a los demás. Evidentemente, cualquier cosa que puedas hacer en ese momento, justo en ese momento en donde se disuelven los sentidos y desaparece este mundo, ¿no?, pues para entrar en un estado de inspiración, de amor, de autocompasión, de paz y de confianza, ¿no? Cualquier cosa que puedas hacer para entrar en un estado mental virtuoso y positivo es una gran ayuda. Bueno, si te parece, podemos hablar un poquito de la práctica de Powa, uh-huh, ya que hemos mencionado un poquito para explicar qué es, ¿no? Bueno, Powa es una práctica que describe el libro, hay varias formas de hacerlo. La puede hacer el moribundo al morir, la puede hacer también una persona que asista al moribundo para el moribundo, o la pueden hacer grandes maestros para la persona que va a morir, ¿no?, recibiendo sus beneficios y su ayuda. Consiste básicamente en hacer una visualización, donde la persona que va a morir visualiza a una figura religiosa en la cual él crea, según su camino, ya sea si un budista será Buda, ¿no?, o si es cristiano verá a Jesucristo. Visualizar a esa imagen con claridad, con nitidez, y emprender una oración. Y luego visualiza cómo desde ese ser llegan rayos de luz que entran en tu cuerpo y en tu mente y te purifican.
Y luego, en el último paso, es que tú te ves purificado, unido y fusionado con esa divinidad. Y si en ese momento esa visualización es pura, es limpia, es nítida, es clara, ¿no? Y muere en ese estado de conciencia, eso es de gran ayuda, morir en ese estado de conciencia fusionado con esa luz, en esa visualización, se llama la transferencia de la conciencia, ayuda a tener una muerte en paz, tranquila, serena y sin perturbaciones. Uh-huh. Nos dicen en el libro, en esencia, se trata de que el practicante proyecte su conciencia en el momento de la muerte y la fusione con la mente de sabiduría de Buda, en lo que Padmasambhava denomina el espacio de la Rigpa no nacida. Esta práctica puede hacerla la propia persona o bien puede realizarla en nombre del moribundo, un maestro competente o un buen practicante. También nos dicen que hay muchas variantes de Pouva que corresponden a las diversas capacidades, experiencia y preparación de las distintas personas, pero la que se utiliza más habitualmente recibe el nombre de Pouva de los 3 reconocimientos. El reconocimiento de nuestro canal central como camino, el reconocimiento de nuestra conciencia como viajero y el reconocimiento del entorno de un reino de Buda como destino. Y Salvador, fíjate, es muy curioso un dato que nos dan en el libro de cómo un doctor, Hiroshi Motoyama, un científico japonés, que dice que ha investigado los efectos psicofisiológicos de Pouva y dice que detectó cambios fisiológicos precisos en los sistemas nerviosos, metabólicos y de los meridianos de acupuntura durante la práctica de Pouva. Sí, leí eso y es verdad, existe esa comprobación científica de que cuando realiza esa práctica de Pouva, pues cambia esos datos en el cuerpo. Uh-huh. Bueno, muy interesante, ¿no, Roberto? Pues sí. Aquí en la radio pues lo hablamos un poco así por encima, uh-huh, pero realmente si alguien tiene interés en familiarizarse un poquito con estas enseñanzas, pues puede comprar el libro tibetano de la vida y de la muerte y recibir mucha información, porque cuando hablamos de los capítulos no podemos explicar todo lo que viene. En los capítulos vienen muchas cosas, nuestro tiempo es limitado. También a día de hoy quería decir que también disponible en internet, también el libro se puede... Sí, evidentemente está disponible, pero el momento de la muerte es un momento de gran oportunidad de liberación y no tenemos que tener miedo, ¿no? De hecho, los budistas consideran la muerte como la meditación más profunda, ¿no? Realmente lo que ocurre es que se disuelven los sentidos y queda ese aspecto de la naturaleza de la mente, ¿no? El ser divino que nosotros somos, y cuanto más consciente estés en ese proceso y más lo puedas disfrutar, porque se puede disfrutar también de la muerte, pues más fácil es entrar en otro plano, en la otra realidad, desde un estado de conciencia más consciente, ¿no? Pues sí, quiero acabar con un texto, Salvador, que dice: de modo que si en el momento de la muerte tenemos ya un conocimiento estable de la naturaleza de la mente, en un instante podemos purificar todo nuestro karma, y si mantenemos ese reconocimiento estable, podremos realmente terminar por completo con nuestro karma, entrando en la extensión de la pureza primordial de la naturaleza de la mente y alcanzando la liberación. Salvador, muchas gracias, hasta el próximo episodio, hasta el próximo que nos veamos para realizar. Muchas gracias a ti, Roberto Carlos. Aquí estaremos para los próximos capítulos que continuaremos tratando este tema. Gracias, un abrazo y hasta entonces. Un abrazo.